Casi 200 años habían pasado desde aquel día cuando encontraron el águila parada sobre un opal devorando una serpiente. Sabiendo el pueblo del sol que su búsqueda había terminado y habían llegado a su hogar. Cuando un cometa cruzó el firmamento, señal de un mal augurio, Moctezuma Xocoyotzin, religioso y supersticioso güey tlatoani de la Gran Tenochtitlan y principal figura de autoridad de prácticamente todo el continente, sabía que un cambio importante e irreversible estaba a punto de suceder. Era el año Seacatl, o 1519, el mismo que Quetzalcóatl había prometido regresar desde el oriente, por donde hacía más de 100 años había partido. Y el día prometido, desde el lugar anunciado, se ven llegar extraños navíos portando al frente una cruz roja, símbolo de que Quetzalcóatl había vuelto. Los habitantes de las costas de Veracruz miraron sorprendidos los barcos que llegaban a la costa con hombres que lucían muy diferentes a los que ellos conocían, con trajes que reflejaban el sol y algunos con torso de hombre pero con 4 patas, como las de un venado. Definitivamente debía tratarse de dioses o algo parecido, pero realmente se trataba de Hernán Cortés y su tripulación, quienes habían partido insubornadamente desde Cuba. En las costas de Veracruz, los nativos los recibieron nerviosos y curiosos por saber si era realmente su dios reencarnado. Así que ofrecieron lo mejor de su comida, regalos y varias mujeres para que dispusieran de ellas como mejor les fuera conveniente. Entre esas esclavas iba la mujer que definió la historia de México, para siempre. No sabemos su nombre real, pero era conocida como Malitzin. Ella fue primero esclava mexica y luego fue vendida a los mayas, por lo que no dominaba bien el náhuatl, el maya y otras lenguas. Cortés no tardó mucho en darse cuenta de su gran valor, pues ayudó a traducir a los españoles al náhuatl, además de los modos, usos y costumbres para dirigirse apropiadamente a cada persona con la que se negociaba y se generaban alianzas. Cortés recibió regalos y ofrendas de muchos tipos, por lo que rápidamente se dio cuenta de la abundancia que había en estas tierras. Y entonces supo que en el centro del país existía una gran riqueza y una nación que dominaba todo el territorio. Así es que rápidamente supo cuál era su siguiente destino, y muy a su estilo invencible y con absoluta determinación, decidió hundir sus barcos para indicar a su tripulación que no habría marcha atrás, solo posibilidad de avanzar. Los totonacas les indicaron que había un pueblo que tenía particular enemistad con los mexicas y que además eran extraordinarios guerreros. Ellos eran los tlaxcaltecas. Sí, Tlaxcala sí existe. Cortés emprendió su travesía ganando aliados a su paso, con su astucia, carisma, diplomacia y la gran ayuda de Malitzin. Así que después de algunas crueles afrentas contra los tlaxcaltecas, quienes obviamente no iban a dejarse ceder tan fácilmente, se dieron cuenta de que la mejor estrategia era pelear de un mismo lado y combatir juntos a los mexicas. Así que el segundo al mando de Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, toma como esposa a Tecuelhuetzin, hija de Xicoténcatl, cacique tlaxcalteca, sellando así su alianza. A su paso, Cortés dejó ver muy claramente sus intenciones, como cuando llegó a Cholula, que era esta especie de monasterio tolteca poblada únicamente por sabios y sacerdotes de la Toltecayotl que fueron cruelmente masacrados, por lo que se dieron cuenta de que no era Quetzalcóatl y que no venía a restablecer la paz y la luz y la conciencia en el Anáhuac. Y así, el 8 de noviembre de 1519, se da el legendario encuentro entre dos mundos. Hernán Cortés se presenta ante el güey tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, quien sabía ya sus intenciones, ya que como habíamos dicho era muy religioso y espiritual, así es que ya había sido advertido de lo que se avecinaba, por lo que trató siempre de conservar los buenos tratos y la diplomacia para tratar de evitar el desenlace cruel de esa historia. Así que los recibió y los hospedó en el palacio de su padre Axayaca. Pero a los pocos días los españoles lo tomaron prisionero, argumentando que ellos eran emisarios de un rey de tierras lejanas y que ahora él iba a gobernar sobre ese territorio y que debían cambiar prácticas y tradiciones con el fin de ajustarse al nuevo orden que imperaría aquí. Muchos tachan a Moctezuma de débil o falto de coraje por aceptar la voluntad de los invasores, pero viendo las cosas como fueron,
Moctezuma ya sabía la destrucción que venía para su pueblo, la miseria, la masacre, y lo que menos quería era causarle ese sufrimiento a las personas, por lo que prefirió ir aceptando la nueva situación de la mejor manera posible. Hernán Cortés, como parte de sus arreglos diplomáticos, convirtió al catolicismo a la hija de Moctezuma, Isabel Tepuixco, y se casó con ella, legitimando así la unión de dos culturas e iniciando oficialmente el mestizaje en México. Este matrimonio fue avalado por la corona española, así como su descendencia, calificada como la descendencia real legítima de México, y cuyo linaje se encuentra vigente aún en nuestros días. Un suceso cambió drásticamente el rumbo de los acontecimientos. Cortés recibe la noticia de que en las costas de Veracruz han llegado emisarios del rey de España para apresarlo por haberse ido de Cuba insubordinadamente, por lo que deja Tenochtitlan para ir a enfrentarlos y encarga a Pedro de Alvarado sus tropas y el sitio en Tenochtitlan. En ese momento, los mexicas celebraban el Toxcan, una de sus fiestas sagradas, y Pedro de Alvarado, mucho menos diplomático que Hernán Cortés, aprovecha que toda la gente está celebrando desarmada y distraída, y entonces encierra a todos en los accesos de la plaza principal y los deja adentro y decide hacer una masacre, asesinando sacerdotes, mujeres, niños indiscriminadamente, causando el miedo, el descontento y la ira de todos, y obliga a Hernán Cortés a volver de su expedición en Veracruz. Al llegar, él se encuentra a su tropa encerrada en el palacio ante una ciudad indignada y enfurecida. Desconcertado, le pide a Moctezuma que tranquilice a las personas, quienes empiezan a rebelarse en su contra. Moctezuma intenta calmar a la gente, pero ellos, descontentos, comienzan a apedrearlo, pues estaban muy insatisfechos con su falta de carácter y su trato sumiso hacia los españoles. Algunas personas cuentan que una piedra lo mató. Otras cuentan que lo hirieron de gravedad, pero que Cortés le concedió el honor de ser asesinado por su enemigo, de acuerdo a la usanza mexica. El siguiente Huitlatoani fue el señor Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, señor de la guerra, y también menos diplomático que su antecesor. Él dejó claro que no había tregua, que no pretendía permitir que los españoles siguieran aterrorizando a la población. Así es que los dejó encerrados en el templo sin comida ni agua para debilitarlos y planear el ataque. Pero Cortés tampoco iba a rendirse ni dejarse caer ante el miedo. Así que una noche intentó su huida llevando todo el oro que pudieron robar del palacio, a sus hombres y a los tlaxcaltecas que estaban con ellos. Los españoles hicieron puentes para unir las calzadas que unían a la isla con tierra firme. Pero el indomable ejército mexica se dio cuenta de la huida y de inmediato llegaron a atacarlos por el lago en balsas, acorralándolos y haciéndolos caer con todo el peso que llevaban. Fue una pelea intensa y desgastante, pero finalmente el gran señor Cuitláhuac venció a su oponente. El poderoso ejército mexica venció a su enemigo acabando con casi todos los que se encontraban. Sin embargo, hubo un error cultural que México pagaría grave. En nuestra cultura, cuando un oponente vencía al otro, el perdedor aceptaba su derrota y se volvía su subordinado, por lo que no era necesaria la aniquilación. Cortés muy hábilmente logró escapar de la batalla con algunos pocos hombres. Y triste, derrotado, sin ejército, sin oro, sin la ciudad que tanto ambicionaba, se postró a llorar su derrota en las faldas de un ahuehuete, y después huyeron de ahí, en lo que pasó a la historia como la Noche Triste, pero que en realidad fue una noche de alegría, júbilo y victoria total y rotunda para el ejército mexica. Sin embargo, Cuitláhuac los dejó ir, y las consecuencias fueron terribles. A los 40 días de haber tomado el poder, Cuitláhuac muere a causa del arma más letal de los españoles, la viruela, con la cual infectaron al 90% de la población. El último gran tlatoani en tomar el cargo es el joven y valiente Cuauhtémoc, que significa el águila que cae. ¿Ustedes qué creen? ¿Destino o coincidencia? Pues él era un joven y valiente guerrero águila tlatelolca, destacado desde niño por su inteligencia, templanza y gallardía que le sirvieron para ser elegido como dirigente de la nación del momento más difícil que se habían enfrentado en toda su historia. Cuauhtémoc no perdió tiempo en reforzar la seguridad en Tenochtitlan y solicitar apoyo a todos los pueblos de los alrededores,
vecinos, aliados, incluso viejos enemigos que se unieran a luchar con ellos para contrarrestar la inminente embestida española que se avecinaba. Pero fue inútil. Cortés tampoco perdió el tiempo y habiendo aprendido que el as bajo la manga de los mexicas era atacar por agua, mandó traer las piezas de los bergantines que había hundido en Veracruz para volver a armarlos y ensamblarlos en el lago de Texcoco. Además, hizo alianzas estratégicas con algunos pueblos que vieron la superioridad del ejército español, pues haber logrado escapar vivos de Tenochtitlan después de semejantes ofensas no era cosa fácil. Finalmente, un año después de la noche victoriosa, Hernán Cortés alista la emboscada definitiva, cerrando los abastecimientos de agua y comida de Tenochtitlan y atacando por agua desde los bergantines, con cañones y armamento contra el que los mexicas poco tenían por hacer. Más de 100 días duró el sitio. La gente moría de sed, de hambre, de viruela o por las infecciones causadas por los cientos de cuerpos en descomposición que había en las calles. Cuauhtémoc resistió todo lo que pudo, con gran heroísmo y valentía, pero no le fue posible resistir aún más la invasión de Cortés y sus aliados, así es que trató de escapar y en el intento fue capturado y entregado a Cortés. «Quítame la vida con tu puñal, porque no me fue posible perderla defendiendo a mi pueblo», fue una de las frases que pasó a la historia. Cortés lo torturó con todo lo que pudo, en busca de que le revelara el secreto de dónde se escondía el tesoro de Moctezuma, quemándole los pies, por ejemplo, a lo que el valiente gobernante resistió sin siquiera quejarse. Existe aún el lugar donde Cuauhtémoc fue capturado, cerca de la iglesia de la Conchita, en el barrio de Tepito. Y ahí hay una placa que dice: «Aquí inició la esclavitud en México», porque ahí fue cuando oficialmente se perdió la batalla entre México y España. Y el 19 de agosto de 1521 se da por consumada la conquista de México. Poco antes de su captura, Cuauhtémoc pronunció unas palabras que quedaron guardadas para la historia. Algunos dicen que no fue él quien las dijo, y como en todo hay diferentes versiones, pero independientemente de ello, el mensaje que llevan es muy profundo, desolador, pero al mismo tiempo lleno de esperanza. Estas palabras son conocidas como la consigna de Cuauhtémoc, y a grandes rasgos dice que nuestro sol se ha ocultado dejándonos en profunda oscuridad, que debemos ocultarnos y ocultar todo el conocimiento y las enseñanzas de nuestros abuelos, y enseñárselos a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para que nunca olviden cuán grande y bella ha sido nuestra venerable Madre Tierra Anáhuac, en espera de la salida de nuestro nuevo sol. ¿Qué significa esto? Que en ese momento iniciamos un ciclo de oscuridad, de integración y de pérdida de identidad y opresión, pero que algún día llegaría el momento en que nuestros saberes, nuestra grandeza, nuestra historia pudiera volver a salir a la luz, sin restricciones ni cohibiciones, de recuperar nuestro honor, nuestra dignidad, nuestra sabiduría milenaria. Y para mí, amigos, ese día ya ha llegado. Pues espero que les haya gustado. No olviden comentar y compartir este video. Y no se pierdan el siguiente, donde analizaremos las conclusiones de qué es lo que ha pasado en estos 500 años y cuál es el papel que nos toca a nosotros tomar para crear esta nueva realidad. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Seguimos en contacto. Tlazohcamati, Ometeotl.